9:26, Andrés Felipe Peláez es abogado de Diana Ospina. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue, abogado. Silvia, muy buenas noches y es un gusto saludarte a ti, a Lucas y a toda la audiencia. Mire, creo que lo primordial es preguntarle cómo está Diana después de la pesadilla que tuvo que vivir luego de haber salido de esa discoteca aquí en Bogotá en la madrugada del domingo. Silvia, muchas gracias por esa pregunta porque creo que en este momento es la más importante sin duda. Diana afortunadamente está bien. Creo yo que desde que tuvimos la maravillosa noticia de que la encontraron con vida, pues todo es muy positivo. Por supuesto que hay un choque emocional y psicológico brutal, pues ustedes entenderán esto que tú muy bien has calificado como una pesadilla, lo que pudo significar en su vida, pero por fortuna está muy bien, está recuperándose y por supuesto prestando toda la colaboración con las autoridades. Hasta el momento, y de acuerdo con la información que ya ha entregado, yo entiendo que debe estar pasando por un momento muy complicado, pero ¿se confirma que lo que ocurrió fue un paseo millonario? Sin duda es una de las hipótesis que más ha tomado fuerza en la Fiscalía. Nosotros, pues, según lo han reportado todos los medios de comunicación, como tú lo has podido bien seguir, pues Diana estaba departiendo con sus amigos en una discoteca en la localidad de Chapinero y después de que se sube a este taxi amarillo y es abordada por otras personas en el ingreso de su apartamento, pues es transportada por varios lugares o zonas de la ciudad y a partir de allí se hacen un cúmulo de más de 10, 13 transacciones bancarias en donde sustraen aproximadamente 50 millones de pesos. Entonces, pues infortunadamente creo que sí estamos ante un caso de un paseo millonario. Por supuesto que pues es la Fiscalía la que tiene que manejar la hipótesis delictiva ahorita, pero sin ningún lugar a dudas creo que es de las que más toma fuerza ahora mismo. Claro, doctor Peláez, una de las preguntas que nos hemos hecho en las últimas horas desde que empiezan a aparecer los videos es que ella parece que en algún punto alcanza a llegar a su casa o al menos afuera, y aquí es donde desde el otro taxi se bajan unos hombres y se montan al taxi que después arranca nuevamente y se va. Ella entonces alcanza a llegar al menos como a la portería o a la puerta de la casa, ¿cierto? Ese es el lugar de su casa, ella alcanza a llegar. Yo creo que, insisto, pues es un tema de hipótesis investigativa, pero sin duda pareciera que estaban buscando aislarla en un lugar que no fuera tan transitado como el lugar en el que ella abordó el taxi. Porque pues por lo que hemos tenido noticia hay unas 4 o 5 personas involucradas y pareciera ser, por lo que se ve ahora, pues no soy yo quien para hacer un juicio de valor, pero pareciera ser que hay una articulación entre los ocupantes de estos dos vehículos. Por supuesto que es la hipótesis que está investigando la Fiscalía ahora mismo. Claro, ¿cómo narra ella esas un poco menos de 24 horas o de hecho más, porque esto ocurrió en la madrugada del domingo y termina en la estación de policía cerca de Choachí ayer a las 9 de la noche, entonces sí fueron más de 24 horas. ¿Cómo narra ella que fueron estas horas de pesadilla? ¿A dónde la llevaron? ¿Qué pasó con ella? Silvia, sobre ese tema tengo que decirte que yo he estado en contacto permanente con la familia, incluso desde antes de saber que se había logrado la liberación de Diana. Obviamente fueron horas muy oscuras. Yo pude tener contacto con ella ayer, estuve en horas de la noche haciéndole un acompañamiento, pero ella ha hablado principalmente con los agentes del Gaula, con las personas y los funcionarios delegados de la Fiscalía General de la Nación hasta el momento. Lo que te puedo decir es que ha sido un escenario pues bastante cruel. Ella tenía pues mucho temor, mucho pánico, por lo que entendemos
hasta ahora, afortunadamente, no hubo una mayor agresión que esta, que ya es gravísima, que es la de la privación de la libertad, y allí es donde resaltamos con suficiencia toda la labor que ustedes, los medios de comunicación, han hecho de forma tan loable para lograr esta presión que, sin ningún lugar a dudas, en estos casos que parecen popularizarse por estos días en nuestra ciudad, lograron este feliz resultado, que es que Diana esté con su familia sana y salva en este momento. Doctor Peláez, me queda a mí tal vez dos preguntas por hacerle. La primera, esta mañana hablaban aquí en Blue Radio varios representantes del gremio de los taxistas, y lo que decían es que quienes estaban manejando el taxi esa noche eran taxistas falsos, es decir, no eran los dueños de ese carro, sino que estaban manejando un carro que no era de ellos. ¿Usted tiene información de eso, de que realmente no eran pues quienes aparecen en la tarjeta y demás registrados como los dueños del carro? Pues Lucas, lo que he podido indagar hasta ahora, y ahí sí pues se los digo con beneficio de inventario, porque estoy digamos incorporándome a la investigación en este momento. Entiendo que hay una persona que se presenta el día de hoy ante la Fiscalía General diciendo que es el propietario de los vehículos. Digamos que independientemente de que haya una utilización por parte de terceros, pues todas las personas que tengamos algún tipo de propiedad privada en este país debemos cumplir con algo que la Constitución llama la función social de la propiedad, y que incluso la misma ley civil establece que todo el ejercicio de la propiedad no debe ser contrario a derecho. Entonces, hasta el momento no te puedo asegurar si eran personas o taxistas, digamos, falsos, si se quiere decir, o que estuvieran suplantando esa labor, o si había un contrato de arrendamiento y de subarrendamiento, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Por ahora creo que eso lo están investigando en debida forma en la Fiscalía. Lo que sí puedo decirte es que creo que las autoridades tienen que poner el foco en este momento en esos vehículos, porque sin ningún lugar a dudas fueron instrumentos que se utilizaron para poder consumar estos delitos, que por lo menos tenemos noticia en este momento, como el secuestro extorsivo y el hurto agravado y calificado. Luego, para eso, digamos que en la ley procesal penal existen instrumentos como el comiso, que permiten imponer este tipo de medidas cautelares para, de alguna manera, congelar la titularidad de estos bienes hasta tanto se resuelva esta situación, que esperemos que por el bien de Diana y de toda su familia, pues sea lo más pronto posible. Por supuesto, y entendiendo lo que usted nos dice, que hay varias de las cosas que están con beneficio de inventario, porque es que hace 24 horas empiezan las autoridades a armar las piezas de este rompecabezas, eso lo entendemos perfectamente, pero otra de las hipótesis que ha surgido en las últimas horas es que habrían participado dos grupos criminales. Un primero, que después de que hacen el paseo millonario, la trasladan o la transfieren, por así decirlo, que suena pues horrible, a otro grupo criminal. ¿Ustedes esta hipótesis la están manejando? ¿Fue un solo grupo? ¿Aquí qué pasó? Bueno, sobre esa pregunta en particular no te puedo dar un mayor detalle. Yo entiendo que sí está circulando esa versión, pero también entiendo que está circulando la versión que establece que solo era un único grupo. Yo sí, digamos que para darte mayor detalle sobre eso, sí me gustaría conversar un poco más con Diana. Tenemos que revisar obviamente la información que tiene la Fiscalía hasta el momento de sus labores investigativas. Ustedes comprenderán que pues yo he intentado no solo prestarle el apoyo a Diana y a su familia, sino intentar tener un rol bastante humano, que creo que Diana ya la ha pasado muy mal, y en este momento pues su labor para poder lograr el esclarecimiento de estos hechos es echarle todo el cuento a la Fiscalía, y ella pues lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy comprometida para que este caso, pueda salir adelante, y eso es lo que te puedo decir ahora. No te puedo dar un mayor detalle sobre esa pregunta en particular. Claro, mire, usted nos decía, el dueño de los carros se presentó ante la Fiscalía, pero ¿qué sabe usted como defensa de la víctima de Diana Ospina sobre los otros responsables? ¿Ya los tienen identificados? ¿Qué les ha dicho la Fiscalía hasta el momento y qué les han dicho las autoridades, la policía y quienes están involucrados en todo este caso?
Silvia, sí, parece ser que las labores investigativas que la Fiscalía ha hecho, pues en un tiempo muy pronto, ha permitido establecer algún tipo de patrones de conducta respecto de otros escenarios y de otros capítulos que se han vivido en la ciudad. Hay unas personas que sí están ya en la mira de la Fiscalía, eso es lo que puedo decirte, pero pues por supuesto que las labores investigativas todavía están muy incipientes, pero sin ningún lugar a dudas estoy convencido de que la Fiscalía, cuando logre esos motivos fundados que requiere para exponerle a un juez de control de garantías, pues va a solicitar inmediatamente la orden de captura de estas personas, a quien seguramente se les respetará su derecho de presunción de inocencia, pero que parece ser que han de rendirle cuentas a las autoridades muy pronto. Mire, tal vez hay una situación que se repite y que tiene que ver con el modelo de justicia que se imparte en Colombia. Además de que la gente en muchas oportunidades no denuncia, hay muchos reincidentes. Y la justicia en oportunidades los deja libres, y cuando los vuelven a capturar pues se dan cuenta que es que ya habían cometido otros delitos, pero los habían dejado libres. ¿Cuál va a ser la estrategia o qué va a hacer usted como defensa de Diana para evitar que esto vuelva a ocurrir? Es decir, que quienes fueron los responsables del secuestro extorsivo de Diana Ospina no vuelvan a la calle. Ok, pues mira, yo no creo que eso sea tanto una falencia estructural del sistema. Digamos que el proceso penal de alguna manera pues tiene que respetar los derechos de las personas que son sentadas o que son llevadas al banquillo de los acusados. Lo que te puedo decir en este caso es que nosotros, como representantes de la víctima, vamos a prestarle toda la colaboración a la Fiscalía para exponer esos antecedentes que sin ningún lugar a dudas son, para que lo entendamos todos, algún tipo de motivo de peligrosidad, si se permite la expresión, en el sentido de procedencia de una medida de aseguramiento, porque hay unas personas que pueden significar un peligro para la comunidad y para la víctima, a propósito de estos antecedentes que tú nos estás exponiendo y que han salido a la luz pública en las últimas horas. Entonces, desde nuestro rol como representantes de víctimas, pues por supuesto que haremos una intervención en las audiencias cuando ellas tengan lugar, cuando puedan dar con el paradero de estas personas presuntas responsables. Y haremos la intervención ante los jueces de control de garantías en compañía y en equipo con la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que un juez de la República de control de garantías les imponga una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Es Andrés Felipe Peláez, abogado de Diana Ospina. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Estaremos conversando, por supuesto, a medida que avance este caso. Dígale a Diana que nos alegra que esté sana y salva y que ya esté al lado de su familia, por favor. Silvia, Lucas, muchísimas gracias por estos minutos, gracias a la audiencia, y sí quisiera dejar un mensaje de agradecimiento a los medios de comunicación, a las personas que se han preocupado por difundir estos mensajes que sin ningún lugar a dudas nos ayudaron a dar con el paradero de Diana sana y salva, y por supuesto a las autoridades, a la Policía Nacional, a la Fiscalía. Afortunadamente este no es un caso más que hoy tengamos que estar llorando, pero en todo caso eso no va a ser un obstáculo ni un motivo para que dejemos de pelear porque este caso no quede en la impunidad. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche, abogado, gracias. 9:39 p.m, Tatiana Sanabria. Pues en medio de las investigaciones se ha conocido efectivamente, Lucas, que algunos de los involucrados pues tienen antecedentes, que es ese bendito problema del que hemos hablado aquí. La reincidencia, dejan libres a quienes tienen antecedentes. Por supuesto, nos decía el abogado, esto muchas veces no tiene que ver con falencias en la justicia, pero de todas maneras sí preocupa que personas que son reincidentes y que tienen antecedentes pues terminen en la calle nuevamente. Lo primero y lo más importante, Silvia, en este caso, que apareció Diana Ospina y que está bien, que está sana y salva. Pero lo segundo, por supuesto, que las autoridades impartan justicia, que investiguen, que encuentren a los responsables, y que esto, Silvia, que tristemente ha pasado muchas veces en la capital,
pues que coger un taxi se empieza a volver seguro, que haya controles y que no sigan pasando más casos como el de Es que el paseo millonario casi que se había erradicado y volvimos otra vez a ese tema del paseo millonario. Las aplicaciones yo creo que ayudaron mucho a eso. Sí. Por supuesto, estamos viendo el caso de que no lo ayudaron a erradicar del todo. Del todo. Pero sí cambió el tema, Silvia, cuando usted empezó a tener monitoreado en su celular la ubicación en la que está. Usted la puede compartir, exactamente. Ayudó, la tecnología ha ayudado, pero pues está demostrado que todavía, Silvia, faltan muchos más controles. Seguimos esperando la respuesta de la policía. ¿Qué están haciendo para evitar que ocurran más paseos millonarios en Bogotá? 9:41, Tatiana Sanabria. Así fue el reencuentro de Diana Ospina con su padre, poco más de 40 horas después de su secuestro. Gracias, Dios mío, gracias. Volvió a su casa a bordo de una patrulla de la policía luego de ser liberada por sus captores en la vía que de Bogotá conduce a Chuachí, donde ella llegó hasta Oncay. Ella manifiesta que sobre la vía la habían abandonado. Ella empieza a caminar y llega al CAI. De inmediato pues nos dirigimos para el sitio a verificar qué encontrábamos en el sitio. La odisea de Diana empezó en la madrugada del domingo luego de salir de una discoteca donde celebraban el cumpleaños de su amigo. Este video la deja ver acompañada de una amiga para tomar un transporte. Ella pidió uno por aplicación, pero al no llegar el automotor, optó por abordar este taxi de placa ESN 170, que hace su trayecto hasta la casa de la víctima, pero una vez en el lugar es alcanzado por este otro taxi, del cual descienden dos hombres que se suben al carro donde iba Diana. Le impiden bajar y se alejan del lugar. La placa del taxi que tomó Diana permitió empezar a conocer detalles. El primero, que el carro estaba afiliado a la empresa Transportes @SAS. Su representante legal explicó los detalles de lo que hicieron cuando se enteraron del caso. Activamos nuestros protocolos, nos comunicamos con el propietario ayer en la tarde. El propietario nos informa de que ya se presentó en la fiscalía. El vehículo se encuentra en poder del propietario. La fiscalía requirió ya al conductor nocturno que tenía el vehículo. Tengo entendido, según información del propietario, de que lo visitó la fiscalía en su domicilio. Quien también se presentó ante las autoridades fue el conductor del taxi, quien recogió a Diana. Dijo que también era víctima, que no conocía el plan de secuestro y que no tenía relación con los delincuentes. Sin embargo, para la fiscalía llama la atención que el joven de 20 años tiene 2 condenas. Esta audiencia corresponde al segundo de esos casos. Fue capturado en flagrancia luego de realizar un paseo millonario. Así relató la fiscal lo que ocurrió en esa ocasión. Requiriéndolo y amenazándolo con esas armas cortopunzantes, para que les indicara en cuál otro lugar tenía más o portaba más dinero. Uno de estos individuos procede a acuñalarlo en 4 oportunidades en su hombro derecho. En esa audiencia, el hombre, que hoy es foco de la investigación, se declaró inocente. ¿Acepta o no acepta los cargos? No acepto los cargos. Por este caso, el joven fue condenado a 20 meses de prisión y, según su expediente, gozaba de libertad condicional. Asimismo, registra antecedentes en el sistema penal para adolescentes por hurto. Las autoridades también pudieron establecer que este joven no era el conductor contratado por el dueño del vehículo y que fue subcontratado por el chofer, aparentemente a espaldas del propietario. En las últimas horas se conoció también que los 2 taxis implicados corresponden a una persona, quien también ha aportado información. En ese sentido, las autoridades han identificado que el secuestro de Diana lo habrían realizado en total 5 personas que conforman una banda delincuencial dedicada